acerca de lo que es la vida de la unidad en la iglesia. Si le quieren poner título, sería la búsqueda de la unidad. La búsqueda de la unidad. Y vamos a ir ahí a Filipenses, pero antes de empezar, la carta a los Filipenses es escrita por Pablo, ¿sí? Mayormente las epístolas que encontramos en la Biblia son las epístolas a las iglesias, son escritas por Pablo, excepto las generales, que son escritas por Pedro, Santiago. Ahora, esta carta tiene una particularidad, se da en el ámbito en el que Pablo se encuentra preso. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos un texto de la carta a los romanos, y en ese texto veíamos, bueno, Pablo no se encontraba preso, Pablo tenía el anhelo de ir a ver a los romanos, de visitarlos, de estar con ellos. Y como leíamos hoy a la mañana, de anunciarles el Evangelio, de poder compartir con esa iglesia, de poder gastar tiempo con ellos. Pero ahora Pablo se encuentra preso. Ayer con el grupito de jóvenes mencionábamos algo acerca de cómo es que Pablo llega a estar preso en Roma. Pablo es acusado de una forma injusta, sin fundamentos, en Jerusalén, cuando va a presentarse al templo, es llevado a Cesarea, Cesarea Marítima, queda preso ahí por 2 años, es juzgado nuevamente y es llevado a Roma. Y en este contexto es que Pablo va a escribir esta carta. Desde el lado de Pablo, desde la perspectiva de Pablo, es una escena trágica, es una escena difícil de imaginar para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, imagínate estar preso y encima lejos de tu iglesia local, preso y lejos de tu iglesia local. Pablo estaba en este escenario. Ahora, la iglesia de Filipos no era la iglesia local de Pablo, pero es una iglesia que el apóstol Pablo vio nacer, ¿sí? Ahí en Hechos 16, si me acompañas para meterte un poquito en contexto, en Hechos 16, acá es cuando se une Timoteo a Pablo, el viaje misionero, y después de estar con Timoteo, Pablo tiene el deseo de predicar por la región de Asia. La región de Asia es la región donde se encuentra la ciudad de Éfeso, lo que sería hoy Turquía, pero Pablo no pudo ingresar a la región de Asia. Entonces, del versículo 6 vamos a leer del capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Fíjate, la primera ciudad a la que llegan de la provincia de Macedonia es a Filipos. Es esta ciudad a la que Pablo llega como el primer lugar, el primer punto de encuentro con Macedonia. Y es el lugar donde entendió, el Señor me llamó a ir a Macedonia. Entendemos la revelación que tenemos hoy, es la palabra de Dios. No es la misma circunstancia en la que se encontraba Pablo. Pablo tenía un propósito como apóstol, pero nosotros hoy vemos cómo Dios usó esa visión que tuvo Pablo para ser llevado a Macedonia y en su defecto a Filipos. Y dice, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y esto es importante para entender lo que vamos a ver ahora. Filipos no es solamente una colonia, es una colonia romana. No es una colonia de cualquier otra nación, es una colonia romana. Y una colonia romana se autodenomina prestigiosa por el estatus de los romanos, o sea, por el estatus social del romano. O sea, una colonia romana se mira a sí misma como un lugar de mayor prestigio que cualquier otra ciudad. Y
Y esto es que lo tengas en mente cuando veamos el contexto de esta ciudad. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hay una particularidad acá. Pablo, a cada ciudad que llega, él se dirige específicamente a un lugar. ¿Tienen en mente hacia dónde se dirige? Pablo siempre se dirige a la sinagoga. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana anterior? Tenía un peso muy grande por su sangre, tenía un peso muy grande por su nación, la nación de Israel. Por ende, Pablo se dirige específicamente a cada ciudad que llega a la sinagoga. Va a buscar a Israel, a la sinagoga. Pero fíjate acá, en Filipos no había sinagoga. ¿Cómo sabemos que no había sinagoga? Bueno, Pablo no se menciona acá que Pablo fue a una sinagoga, se menciona que fue a un lugar junto al río donde las mujeres tenían un tiempo de oración. No había sinagoga. Y había un requerimiento mínimo para que haya una sinagoga. Había una cantidad mínima de hombres que tenía que haber en la ciudad para que exista una sinagoga. En este caso es evidente que no. Entonces, después de esto, dice, hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es uno de los primeros frutos de la predicación de Pablo y de su equipo en la ciudad de Filipos. Este es el contexto en el que nace la iglesia de Filipos. Es una ciudad no solamente de una actitud altiva, porque acordate, una ciudad que tiene el prestigio de ser una colonia romana, se ve por encima de las demás ciudades. Se ve como la mejor ciudad de todas. Esta ciudad no solamente contaba con eso, sino que, fíjate en una particularidad que se menciona acá, vendedora de púrpura. ¿Qué es la púrpura? Vamos a decir ahora. Un color. Es una tela muy, muy cara. Es una tela muy fina, muy cara. Y esta mujer que se menciona acá era comerciante. O sea, no solamente era una cuestión de estatus social, sino de un lugar económicamente que se tenían en la ciudad. Y vas a ver que en este contexto la iglesia es donde se empieza a establecer. Después de esto, mirá, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Una mujer endemoniada, dice acá, aparentemente, está siguiendo, dice versículo 17, perdón, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó contra ellos el pueblo, y los magistrados rasgándoles las ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de azotarles muchos, dice, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. Fíjate, Pablo no solamente tuvo la oportunidad de exponer el evangelio a estas mujeres y ver el fruto de la salvación en Lidia, sino también ver a esta mujer, esta joven, que estaba siendo literalmente sierva de estas personas que la utilizaban para tener ganancia, pero ahora fíjate lo que pasa. Como consecuencia de eso, Pablo es llevado preso. Y te digo, es la primera vez que Pablo, o sea, no es la primera vez que Pablo cae preso por anunciar el Evangelio. En el momento que él es llevado a Roma, años más tarde, aproximadamente 10 o 12 años más tarde, Pablo también es encarcelado para anunciar el Evangelio. Pero fíjate, Pablo es encarcelado. En este momento, recordad, era una colonia romana, es una colonia romana, Filipos acá. Entonces, es encarcelado
es metido en un calabozo. Versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Recuerdo la semana pasada mencionamos esta situación que el carcelero vio las circunstancias y dijo, voy a morir, voy a recibir un castigo peor que la muerte. Prefiero quitarme la vida antes que eso. Pero ve esta situación, despertando el carcelero, dice, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, se puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, estos son los primeros frutos de salvación, las primeras señales de vida espiritual en la ciudad de Filipos. Tened esto en mente ahora. Y recordad, Filipos no es cualquier ciudad, es una ciudad prestigiosa, es una ciudad de mucho comercio, es una ciudad muy bien parada económicamente, y es una ciudad que tiene la particularidad de ser una colonia romana. Ahora, Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, como te dije, se encuentra preso en Roma, pero esta carta no la envía Pablo por su cuenta. Pablo no puede salir, está preso, acordate. Pablo recibe una visita, ¿sí?, de un hombre que se llama Epafrodito. Este hombre trae a Pablo no solamente una ofrenda que la iglesia había juntado para poder sustentarle, para poder acompañarle en su ministerio aún estando preso, sino también trae noticias acerca de la iglesia. Ahora, todo el capítulo 1, Pablo va a mencionar, primero en la salutación vas a ver que no se encuentra solo Pablo, pero Pablo va a mencionar cuál es su sentir hacia la iglesia de Filipos, cuál es su actitud para con la iglesia de Filipos, y cuál es su deseo y su confianza. Fíjate, en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tiene en mente esto. Pablo tiene en mente que son una iglesia que les ama. Su amor por esta iglesia es grande, al igual que por el resto de las iglesias. Pero en particular con esta iglesia, Pablo tiene un peso grande en cuanto a lo que está sucediendo, lo que oyó por mano de Epafrodito. Y te digo, Epafrodito no es, ¿cómo se diría? No sé cuál sería la palabra acá, alguien que expone a otra persona para quedar bien también, ¿no? O sea, no es esa persona Epafrodito. Epafrodito lleva estas noticias a Pablo por amor a la iglesia que estaba viviendo esta situación. Y Pablo tiene en mente, estoy convencido de que aquel que empezó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar, va a terminar esa obra, la va a llevar a la madurez, a la perfección. Y dice, Pablo permanece gozoso en la circunstancia en la que está viviendo. Pablo está gozoso por lo que él ve de la iglesia. Y aún así, la iglesia tenía en mente, Pablo estando preso, hay personas que anuncian el Evangelio, hay personas que predican a Cristo, pero no lo hacen con una motivación correcta. Pero Pablo dice, me gozo, porque por una cuestión o por otra, dice, Cristo es anunciado. Me gozo en esto. La razón de mi gozo no es la actitud con la que lo hacen, eso puede ser corregido y aún así van a rendir cuentas delante de Dios.
¿Por cuál es la actitud con la que lo hace? ¿Cuál es la motivación con la que lo hace? Pero mi gozo está en que Cristo está siendo anunciado. Mi gozo está en que Cristo va a perfeccionar la obra que comenzó en sus vidas. Estoy gozoso, aún en esta situación en la que estoy preso. Tengo gozo. Ahora, esto es una constante en Pablo, en esta carta también. Pero llegado al capítulo 2, vas a ver cómo es que inicia Pablo a hablarles a ellos. Y vamos a centrarnos en ese capítulo. Capítulo 2, versículos del 1 al 11, vamos a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble, perdón, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjate, arranca Pablo en el capítulo 2 diciendo por tanto, y ese por tanto no viene solo, ese por tanto lo que te muestra es que hay una conexión con lo que se mencionó anteriormente, y no es solo lo que hablamos recién en la introducción de esto. Hay algo que tiene que ver con el contexto inmediato de esto que se menciona. Mirá, versículo 27 en adelante del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que, perdón, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Fíjate, inmediatamente antes de que empiece el capítulo 2, se menciona, Pablo les hace una solicitud acá, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, que tengan un actuar, un andar como es digno del Evangelio de Cristo. Después dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, Pablo va a iniciar esta sección. Acordate, en el texto original no hay división de capítulos, es todo un flujo de palabras, un texto único, pero nosotros tenemos la división para hacerlo más sencillo para ubicarnos. Pero Pablo va a arrancar esta sección que está claramente conectada con lo que anteriormente dice. Y vas a ver acá si hay alguna consolación. Entonces, esa palabra que se usa ahí para consolación tiene la idea de alguien que se pone al lado para acompañar, para ayudar. Lo que hace referencia a Pablo acá no solamente es eso, sino si hay una consolación en Cristo. Mira, la fuente de esa consolación, de esa ayuda, de ese soporte, es Cristo. La iglesia debe, por lo que dice acá en cuanto a ese por tanto, luchar por lo mismo, con una misma identidad. Ahora, en cuanto
a ese si hay alguna consolación, quiero que veas acá en el texto. Vas a ver que se repite cada vez el si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Parecen condicionales, ¿no? O sea, parecen que una condición, gramaticalmente lo son, conceptualmente son como lo que podríamos traducir como un ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor. Esto no es solo condicional, es consecuencia más que nada. Entonces, esa fuente de consuelo a la que se refiere acá, si hay alguna consolación en Cristo, no viene solamente de una fuente natural, o sea, vale la redundancia, de un lugar en el cual naturalmente cualquiera de nosotros puede hacerlo. Si es por nuestras fuerzas, no va a suceder. Si es por nuestras fuerzas o nuestras capacidades, no vamos a hallar esa consolación. Es en Cristo. Si algún consuelo de amor, estas palabras consuelo de amor, es literalmente palabras suaves, palabras de aliento, palabras que son tranquilizadoras, palabras de dicha. Si hay algún consuelo de amor. Ahora, vuelvo a lo mismo que te mencionaba recién. Pablo les va a hablar acerca de esto y les va a decir si hay algún consuelo de amor, pero pensando en esto, ¿cuál es la fuente de ese consuelo? La fuente de ese consuelo no es, eh, como te decía recién, no es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu aguante. La fuente de ese consuelo no es algo natural, es algo sobrenatural, es Cristo. ¿Por qué te digo esto? Mirá, cada, cada vez que escuchamos acerca de Cristo, es en lo que se basa la iglesia. O sea, el saber que el amor de Dios hacia nosotros fue tanto que entregó a Cristo mismo por nosotros, es una palabra de consuelo enorme para nuestra vida. Es una palabra de consuelo enorme. Y es la mayor palabra de consuelo que tenemos en Cristo. ¿Recordás ahí Juan 3:16? Lo mencionamos también la semana pasada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mayor consuelo que tenemos. Saber que Cristo es la fuente de nuestra salvación. Y por medio de Cristo hoy tenemos un respaldo, tenemos en quién confiar en nuestro andar diario. No se basa en nuestra capacidad, no se basa en nuestras fuerzas, se basa solamente en Él. Si alguna comunión del Espíritu, y esto es importante, porque ¿te acordás lo que mencionamos al principio? La búsqueda de la unidad es a lo que apunta. Y la búsqueda de la unidad resulta por los frutos del Espíritu. La búsqueda de la unidad resulta por los frutos del Espíritu. Mirá, si alguna comunión del Espíritu, en cuanto a comunión, la palabra comunión es una participación conjunta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a jugar un partido de fútbol tenemos una participación conjunta, ¿no? Cuando nos sentamos a comer tenemos una participación conjunta, pero no habla de esto. Está hablando de una comunión espiritual. Y la comunión espiritual se da en la interacción mutua con los miembros de la iglesia, en la interacción con nuestros hermanos en la iglesia local. Yo no puedo pretender tener una comunión espiritual si lo que hago es vivir una vida aislada de mis hermanos. Si lo que hago es vivir una vida lejos de mi iglesia local. Todo esto, mirá ahí en Efesios 4, si querés te menciono, Efesios 4, del 1 al 3. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muy similar a lo que le menciona a los filipenses. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso no se puede vivir sin los unos a los otros. Nada de eso se puede vivir sin los unos a los otros. Es inevitable para el creyente tener una vida de comunión con la iglesia local. ¿Cuántas veces en esta semana que pasó viste algún miembro de la iglesia fuera de un momento que no sea un programa de la iglesia? ¿Cuántas veces viste a algún miembro de la iglesia un día que no sea un domingo, que no sea un jueves, que no sea un miércoles que están las reuniones? ¿Cuántas veces? No podemos procurar la unidad si vivimos aislados de la iglesia local, si vivimos aislados de la interacción con la iglesia local. La unidad es lo más valioso que la iglesia local tiene. Mencionaba ayer en un momento con los hombres lo que la iglesia de Corinto pasaba. La iglesia de Corinto pasaba situaciones de conflicto, de segmentaciones, donde había personas que decían, yo estoy de acuerdo con tal persona, yo con tal, yo con tal. Imagínate las reuniones, imagínate la interacción en las reuniones. Imagínate 3 o 4 por acá, hablando entre ellos mal de los 3 o 4 que están por allá, y esos 3 o 4 que están por allá, hablando mal de estos 3 o 4 que están por acá, y de estos 3 o 4 que están por acá. Eso no es unidad. Eso no es unidad. Y la iglesia de Corinto pasaba por eso. La iglesia de Filipos estaba en una situación muy similar. No al punto crítico de la iglesia de Corinto, pero estaba en una situación muy similar. La comunión espiritual no es solamente sentarme en mi casa a leer mi Biblia, hacer mi devocional, estudiar. Tiene que ver con la comunión con mis hermanos, inevitablemente. Si algún afecto entrañable, esta palabra literalmente se relaciona a una misericordia, ¿no? Misericordia que nace desde las entrañas. ¿Por qué desde las entrañas? Literalmente desde las entrañas. Para el contexto en el que estamos hablando, las entrañas eran el centro de control de las emociones, ¿sí? Y hoy también podemos entender que cuando sentimos alguna emoción, tenemos reacciones físicas, pero de lo que está hablando acá es una palabra que hace referencia a la misericordia. Es literalmente misericordia. Es una compasión tierna. Y claramente, déjame que te lo diga de vuelta, esto no está mostrando autosuficiencia. Una compasión tierna, misericordia, no se vive en lo individual, no se vive aislado. No es autosuficiencia. Una compasión tierna está ligada, como te decía recién, a la interacción con el cuerpo. Está ligada a la interacción con la iglesia. No podemos no solamente ver los frutos del Espíritu en nuestra vida, aislados de la iglesia local, sino que tampoco podemos ejercer nuestros dones, aislados de la iglesia local. Cada una de estas cosas, los frutos del Espíritu, los dones que el Señor repartió conforme a su voluntad a la iglesia local, son con un mismo propósito. Son con el propósito de la edificación de la iglesia. Son con el propósito de que la iglesia local sea llevada a la medida de la estatura de Cristo. Todas estas cosas, Pablo las menciona con un sí previo. ¿Te acordás? No es un condicional. Lo podríamos traducir como un ya que hay tal, ya que hay tal. Versículo 2. Completad mi gozo. ¿Te acordás que antes hablamos de lo que representa el gozo para Pablo? Pablo está en una circunstancia difícil
que para nosotros sería algo, lo pienso en mi perspectiva, sería difícil de sobrellevar. En mi carne, en mi debilidad, yo no sé qué tan bien respondería. Pero Pablo dice, estoy gozoso incluso por mi circunstancia, por lo que el Señor está haciendo en la iglesia, por lo que está haciendo en aquellos que anuncian el Evangelio, aun si lo hacen con una mala intención, pero algo falta. Y llega al versículo 2 del capítulo 12 y dice, completad mi gozo. El gozo de Pablo, el gozo de Pablo que menciona acá, va a ser completo, va a ser lleno, va a ser satisfecho cuando la iglesia local se estire por la búsqueda de la unidad. Mira, Pablo tiene en mente, la iglesia local es lo más valioso para el creyente. Es en lo que gira, o sea, en torno a lo que gira su vida. Pablo dice, yo estoy gozoso, pero mi gozo no está completo por lo que estoy sabiendo de ustedes ahora. Completad mi gozo, pero ¿de qué forma? Sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo. Y ahora sintiendo lo mismo es teniendo una misma mente, o sea, pensando lo mismo. Eh, y no habla de pensar de manera intelectual, o sea, porque de una forma podemos pensar intelectualmente cualquiera de nosotros, y acerca de cualquier tema. No está hablando de que pensemos lo mismo acerca de fútbol o que pensemos lo mismo acerca de política, que tengamos el mismo pensamiento en relación a la vida de la iglesia local, en relación a nuestra vida, en dependencia de la iglesia local. Ese mismo pensamiento es el que tiene que estar en cada uno de nosotros. Pablo no está diciendo que en la iglesia tiene que haber uniformidad, porque no todos somos de las mismas características, no todos tenemos la misma formación, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos talentos. Habla de que tengan un mismo sentir. Fíjate en el versículo, también vamos a mencionar de vuelta un segmento ahí de Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mirá, a nosotros no fue otorgada capacidad, habilidad, dones, pero no para que seamos la misma cosa, sino para que entendamos que lo que se nos dio es para la interacción mutua. O sea, la unidad es lo que tenemos que guardar, es lo que tenemos que procurar, no la uniformidad. Somos distintos en rasgos faciales, en, en pensamiento, equipo de fútbol, incluso se te pones a pensar, pero no es eso lo que nos define. Es la unidad de la iglesia local, no la uniformidad. No tenemos que estar todos literalmente, la palabra viene de ahí, no uniforme, de la misma vestimenta. Tenemos que tener el mismo pensamiento. Tenemos que tener en mente el mismo deseo, teniendo el mismo amor. No tiene que haber variaciones en esto. En el amor que expresamos, no tiene que ser de mayor medida hacia uno, de menor medida hacia otro. Tiene que ser el mismo amor con el que fuimos amados. Incondicional, sacrificial, de ese mismo amor. Cada uno debe procurar vivir y modelar el amor de Cristo en la iglesia local. Unánimes. Acuérdate, todo esto que estamos mencionando es la forma en la que Pablo dice, completen mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánimes es literalmente del mismo ánimo, pero en el texto original es
de almas conjuntas. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo lo mismo anhelo, los mismos deseos, buscando hacer lo mismo. Buscar ir en la misma dirección, como iglesia local, como cuerpo, no como un miembro aislado del cuerpo, como cuerpo, de una forma general, buscando lo mismo, sintiendo una misma cosa. Y de vuelta habla acerca del tener el mismo pensamiento, no pensar lo mismo solamente, sino tener el mismo pensamiento, sintiendo una misma cosa, entender lo mismo, tener el mismo concepto en mente y obedecer el mismo concepto y marchar en pos del mismo propósito, sintiendo una misma cosa. La búsqueda de la unidad requiere de una vida de humildad también. La búsqueda de la unidad requiere de una vida de humildad. No solo resulta por los frutos del Espíritu, sino también requiere de una vida de humildad. Y en el versículo 3 vas a ver el mayor enemigo de la unidad. Es el orgullo. El mayor enemigo de la unidad es el orgullo. Fíjate, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esa palabra vanagloria es literalmente una gloria vacía. Es literalmente algo que es pasajero. Algo que no tiene sustento. Mirá ahí en Mateo 6, te voy a mostrar dos versículos, 6, 5. Cristo va a mostrarle a sus discípulos la forma en la que los fariseos suelen orar. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, su recompensa no es eterna. Su recompensa es terrenal. Tienen el reconocimiento de los hombres y eso es todo. Y eso es lo único que tienen. Versículo 16, cuando habla del ayuno. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En cada aspecto de cada cosa que hacen, ellos tienen en mente buscar ser vistos, ser reconocidos. Acá, en lo temporal, en lo terrenal. Pero dice, ellos ya tienen su recompensa. Y esa es toda su recompensa. Según lo que ellos entienden por recompensa. Ahora, todo esto resulta en una gloria vacía, inútil. La alabanza de los hombres es todo lo que van a tener. Es lo único que van a tener. Cuando alguien hace algo por vanagloria, lo único que va a obtener es la alabanza de los hombres. No va a tener la alabanza de aquel que es su Señor, de aquel a quien sirve. Contienda. Nada hagáis por contienda. Y esta palabra hace referencia a buscar ser favorecido por tus intereses personales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo quiero sacar provecho de algo, entonces lo hago por eso. A eso se refiere. Se hace referencia a la rivalidad, al conflicto. ¿Te acuerdas que te mencionaba de la iglesia de Corinto? Lo tengo en mente porque te digo, es muy choqueante ver al punto a que habían llegado. La iglesia de Corinto vivía lo mismo. Fíjate en el capítulo 1, versículo 10 de los Corintios, Pablo los exhorta porque están viviendo una situación muy similar. Pero te digo, ellos estaban en un punto crítico. Ellos vivían momentos de tensión. ¿Y te acordás lo que te mencionaba recién? Esa tensión que se notaría en una reunión de 3 o 4 por acá, 3 o 4 por allá, 3 o 4 por allá.
y hablando mal de unos de otros, buscar hacer algo para afectar a los demás, no por amor, no por servir al Señor, sino por servirte a vos mismo, por servir a tus intereses, por servir a tus deseos. Esto no tiene que suceder. Nada de lo que se haga en la vida de la iglesia tiene que ser con esta motivación. Nada. Ni siquiera vos decís, me ofrezco a poner las sillas, a acomodarlas para el domingo, pero si lo haces con una motivación de ser reconocido, de ser, incluso barrer un piso, no te hablo de gran cosa. Si lo haces con una motivación de buscar el reconocimiento, eso es todo lo que vas a tener. Alabanza de los hombres. No vas a tener un fruto eterno. Nada de lo que se haga tiene que ser hecho con esta motivación. Antes bien, con humildad. Es claro el contraste, ¿no? La vanagloria, la contienda, tienen un patrón en común. Y a quien favorece es a mí. Si hago las cosas por vanagloria, si hago las cosas por contienda, yo soy el que sale favorecido. La humildad, en cambio, no busca el beneficio personal. La humildad implica tener una noción de quién soy. Y no mirarme por encima de los demás. La humildad implica saber que en relación a mi condición natural no merezco nada. Nada. Solo la condenación eterna. Y nada de lo que tengo hoy, nada de lo que soy hoy, es por causa de mí. Todo lo que hoy vivo es por causa de Cristo. Y la humildad implica pensar con cordura acerca de mí mismo. Hay en Romanos 12:3, mira, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No pienses que sos más que los demás. La humildad implica esto, implica entender la pequeñez de tu persona, implica entender quién sos delante de Dios. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es interesante, este concepto, porque estimar a los demás como superiores a mí mismo es tenerlos como si fueran mis autoridades. O sea, imagínate, es pensar de la otra persona, no como yo más que él o que ella, sino como él más valioso que yo. Como él en un lugar de autoridad frente a mi vida. Pues sí, pero no es mi autoridad, es mi hermano. Pero tu actitud, una actitud de humildad, requiere que lo mires así. Que lo mires como superior a vos mismo. Que lo mires como si fuera tu autoridad. Como si fuera alguien que está encima tuyo. Como si fuera tu jefe. Dale prioridad como un superior. Esa es la idea. Estimarlo como superior a vos mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Y frente a esto, este concepto que dice acá, no mirar cada uno por lo suyo propio, no está limitando el desarrollo personal, no está limitando que vos hagas cosas que te favorezcan. Pero lo que dice acá, acordate, el contexto en el que se da es en relación a la iglesia. Vos podés hacer un negocio que te favorezca, sí. Podés hacer algo que te dé ganancia, que sea redituable para tu vida, sí. Pero dice, no tenés que ser el centro de tu vida. No mirando cada uno por lo suyo propio, no tenés que ser el centro de tu vida, en la vida de la iglesia local, en la interacción con el cuerpo,
Vos no sos el centro de tu vida. En la interacción con el cuerpo, tus hermanos son aquellos que tenés que tener como superiores a vos. Son aquellos que tenés que darle prioridad antes que a tus intereses, antes que a vos mismo. Y pensar en lo mismo que mencionábamos anteriormente. No hacer nada con motivaciones egoístas. Cada cosa que hacemos, cuando lo hacemos en pos de amor a nuestros hermanos, de servicio a nuestros hermanos, negándonos a nosotros mismos, estamos cada vez más cerca de la unidad. Cada miembro de la iglesia que, que busque interesarse en sus hermanos y muera un poco más a sus intereses personales, está procurando la unidad. Imagínate que viene alguien y te dice, che, necesito hablar con alguien. ¿Querés venir a casa? Tomamos un café y charlamos. Decís, no, pasa que tengo algo pendiente, tengo algo que hacer. Sí, quizás es algo importante, pero el punto es, ¿qué es más valioso? ¿La vida de tu hermano o sentarte esa hora y media que vas a gastar con tu hermano, sentarte a estudiar y prepararte para un examen? Si es necesario que duerma una hora y media menos que lo que tengo que dormir, lo voy a hacer, porque mi hermano es mucho más valioso que mis propios intereses. A este punto es en el cual nosotros tenemos que pensar de los demás como superiores a nosotros mismos, darles más valor a su vida que a nuestros propios intereses. Nada, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y lo mismo, ¿no? O sea, mirando cada cual también por lo de los otros. No mirar por tus intereses, no mirar por lo que quieras hacer con, con una motivación egoísta, sino muriendo a eso que puedes tener como recompensa terrenal y estirándote por entregarte hacia tus hermanos, por entregar tu vida hacia tus hermanos, por ese ratito que, que decidiste dedicar a tu hermano y no dedicarlo a estudiar para un examen. No te digo que seas negligente, sino que tenés que prepararte también, pero implica que vos presiones más, ajustes más tu agenda y que lo hagas no porque alguien te lo dice, sino porque entendés que es valioso, porque entendés que es valiosa la vida de tu hermano. Muriendo a los intereses egoístas, a la gloria personal y al reconocimiento de los hombres. Morir a todo eso implica buscar por los intereses, velar por los intereses de los otros, y no por los míos. La búsqueda de la unidad nos lleva a imitar a Cristo también. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Y si lo vemos literalmente es, piensen esto, piensen esto. Es una reflexión constante, este llamado a tener el mismo sentir, es un llamado a tener un mismo pensamiento una y otra vez, una y otra vez. Mira cuando Pedro eh, llama a Cristo a decirle, ¿cómo te vas a dejar crucificar? Versículo 16 capítulo 16 de Mateo 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo,
Pedro. Dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahora más así, ¿qué tiene que ver este texto que me está citando con el pasaje que estamos viendo? Bueno, este sentir del que habla, que haya este sentir, hace referencia justamente a esto, a tener un mismo pensamiento en mente y de forma constante, de forma constante. Cuando Cristo le dice a Pedro ahí, no pones la mira en las cosas de Dios, es literalmente esa palabra, poner la mira. O sea, poner la mira en este mismo pensamiento. Un pensamiento de amor, de entrega, de humildad, es el que tiene que dominar la mente de los filipenses en este caso y de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser gobernado por este pensamiento de amor, de entrega y de humildad. No por otra cosa, no por buscar nuestros propios intereses, por buscar nuestros deseos. El mismo pensamiento en mente. ¿Qué pensamiento? Y ahora te voy a hablar el pensamiento que, fíjate, literalmente sería que en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús. Sí, pero te falta algo, te falta un verbo. Bueno, no hay verbo. No hay verbo, porque se da por hecho de que es, fue y será el mismo pensamiento, siempre. El pensamiento que hubo, hay y habrá siempre en Cristo. Y ahora, ¿cómo ves este pensamiento? Pablo te va a mencionar acá. Este mismo pensamiento que tenemos que tener en mente es el que hubo en Cristo. ¿Por qué te habla de la humildad y te habla de Cristo? Porque Cristo es el modelo perfecto de humildad. Cristo es el modelo perfecto de humildad. Mira, el mismo pensamiento de Cristo al hacerse carne, al hacerse hombre, al humillarse al punto de tomar forma humana. El perfecto creador vino a vivir una vida en una creación corrompida. ¿No ves lo grandioso de esto? El creador de todo lo que ves se hizo parte de su creación, en sentido de que se hizo carne, pero habitó en una creación corrompida por el pecado. Fíjate, Cristo no solamente desde el punto de partida de su esencia, de su humanidad, sino desde cómo lo modeló entre sus discípulos. En Juan 13:5 tenemos una escena que para nosotros no es tan choqueante, pero para los discípulos fue muy impactante esta escena. Fue muy impactante. Juan 13:5. Juan 13:5. Dice, luego puso agua en un lebrillo. Está hablando del momento en el cual Cristo lava los pies de sus discípulos. Juan menciona acá, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, esta escena para nosotros no resulta impactante, no resulta una escena difícil de comprender. ¿Por qué para sus discípulos sí? Mira, todo lo que sucede acá tiene que ver mucho con el contexto. En ese momento, al momento de llegar a una casa, era común que las personas ofrecieran el servicio
de que alguien de la casa, un siervo de la casa, lave los pies de las personas que llegaban, de los invitados. ¿Por qué te digo que es choqueante? Porque justamente es eso, un siervo, la persona de menor interés en la casa, la persona que estaba en lo más bajo de la jerarquía, por así decirlo, en una casa. En este caso un siervo, un esclavo, lavaba los pies de los invitados. Ahora, la imagen de acá es choqueante porque es Cristo mismo el que lo hace. Los discípulos estaban mirándose unos a otros a decir, bueno, ¿cuál es el menor acá? ¿Quién nos va a lavar los pies a todos? ¿Cuál es el que es menos entre nosotros para que nos lave los pies? Pero es Jesús el que toma el lebrillo, toma el agua, la toalla y empieza a lavar los pies a sus discípulos. No hay mayor ejemplo de humildad que este. La labor de un esclavo, de un siervo. La está haciendo Jesús frente a sus discípulos. Y frente a esto sus corazones quedan expuestos. Ahí, versículos 14 y 15 del capítulo 13 también de Juan. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No solamente quedó en una imagen choqueante esto. Cristo los confrontó y los desafió. Aquí es la forma en la que el creyente tiene que vivir. Es la forma en la que el Hijo de Dios tiene que vivir, inevitablemente, teniendo como superiores a los demás, teniendo como superiores a vos. Volvemos ahí a Filipenses. Cada vez que va añadiendo más en el transcurso del pasaje, se vuelve mucho eh, más grande el estándar, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, Cristo, el Hijo, existiendo en la misma esencia, siendo Dios mismo, este Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mirá, esta expresión para siendo eh, se menciona muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Y te menciono una. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Hechos 16:37. Y ahora nos echas encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora, siendo ciudadanos romanos, hace referencia a la identidad de Pablo y de aquellos que lo acompañaban en el momento que fueron encarcelados. Ahora, tiene sentido pensar, Cristo no solamente existe en la misma esencia de Dios, Él es la misma esencia de Dios. Él es Dios mismo. Es algo que no puede cambiar, es algo inmutable. Es algo que Él es. Y la palabra, siendo en forma de Dios, habla acerca de justamente eso, siendo en la misma esencia de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí no estimar el ser igual a Dios es como esa palabrita estimar, no es tener en cuenta algo. No tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino tiene una connotación muy distinta sería a lo que hoy pensaríamos, ¿no? Hace referencia a alguien que toma algo, lo arrebata para sí y se aferra a ello. Sí, ¿todo eso es una sola palabra? Sí, ese significado tiene esa palabra. Cristo no tuvo en mente el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, como algo a lo que
tener para sí mismo y reclamar sus derechos por esto. No fue algo que les llevó a un amor egoísta y autocomplaciente el hecho de existir en la misma forma que Dios. Cristo no tomó, podríamos decirlo así, como algo en que jactarse. No tuvo como seguridad para sí el ser igual a Dios. Él es Dios, no tiene de qué jactarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y cómo puede alguien despojarse de algo añadiendo algo? Bueno, lo que dice acá es, se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo. No es, no es que Cristo se hizo vacío, sino que a su deidad, Él, a su naturaleza de Dios, añadió humanidad. Él añadió humanidad. Esta palabra tiene la misma raíz que la palabra vanidad, vanagloria que mencionábamos recién, pero no tiene la misma connotación. Eh, porque acá no nos da la idea de que se quitó algo. Él no se despojó de su naturaleza, él no reclamó la gloria del Padre. Él añadió a eso deidad, perdón, humanidad. Y tomando forma de siervo. Esta palabra no es como la entendemos hoy, siervo, un siervo de Dios, un siervazo, escuchado por ahí, pero no tiene la misma connotación. Te mencionaba recién el hecho de siervo, implicaba que sea la persona que era tenida en cuenta como de menor jerarquía en una casa, en un lugar, literalmente un esclavo. Cristo, Dios mismo, no solo se hizo carne, sino que tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. ¿Se hizo esclavo Cristo? Cristo tomó la forma de lo más bajo que podríamos pensar. Un esclavo no solamente está relacionado a una vida de subordinación, sino un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene poder para rehusarse a obedecer a algo. Tiene que ser una obediencia innegable la del esclavo. Él tomó forma de siervo, dice. Sometió su voluntad a la del Padre. Y aún así, Cristo mismo dijo, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por ustedes. Forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿por qué no dice igual a los hombres? Porque vos y yo compartimos lo mismo, que es una naturaleza de pecado. Algo que Cristo no compartió con cada uno de nosotros. Él compartió humanidad con nosotros, pero no pecaminosidad. Nosotros somos pecadores. Cristo es santo. Por eso fue hecho semejante a los hombres. Como te decía recién, Él añadió a su deidad humanidad. A lo que Él por naturaleza es, Dios, añadió humanidad. Se hizo semejante a los hombres, no igual. Y estando en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, en la forma visible como un hombre, esto hace referencia a lo que tenemos en común como humanidad, ¿no? Mira, un comentarista dice,
Los hombres vieron en Cristo una forma, un comportamiento, un lenguaje, una acción, un modo de vida humano. En general el Estado y las relaciones del ser humano, de manera en que todo el modo de su apariencia se dio a conocer a sí mismo como hombre y como tal era reconocido. Fue visto. Y en todo lo que fue visto, su humanidad era lo que se veía. Pero era el Dios, creador del universo, que se hizo semejante a su creación. Mira, te digo una cosa. Pablo, el testimonio de Pablo es impactante, en extremo. Y Pablo podría haber dicho, sean humildes como yo. Pero sería lo más contraproducente y lo más paradójico, ¿no? Decir a alguien, sean humildes como yo. Sería como jactarse de la humildad que tenés. Pablo podría haberse puesto como ejemplo, sí. Pero Pablo entiende que aun si él ponía su vida como ejemplo, su vida carecía de autoridad frente a la perfección de la humildad de Cristo. Hay un ejemplo mucho mayor que el de Pablo, y es el ejemplo de Cristo. Pablo tenía en mente esto. Puedo ser, puedo mostrarme como humilde, e incluso ves la vida de Pablo, y Pablo no buscó sus intereses. Y lo vemos por el testimonio de la Escritura. Pero su vida no alcanzaba como el testimonio de una humildad perfecta. No podía ser el estándar de humildad. Porque Pablo, igual que vos y yo, es de la misma condición, es pecador. Ahora nosotros anhelamos la misma mente que Cristo, el mismo pensamiento que Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Cristo no fue obligado a tomar forma de hombre, no fue obligado a la encarnación. Él, como te dije recién, por voluntad propia, dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes, yo pongo mi vida. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, cumpliendo, como te decía recién, la obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, este concepto de hasta la muerte y muerte de cruz es interesante, porque ¿qué significaba la muerte de cruz para un romano? ¿Qué significaba la crucifixión para un judío? Bueno, la crucifixión para el judío históricamente representaba ser maldición, ser hecho maldición, ser maldito. Para el romano, para el griego, la muerte de cruz era la muerte más humillante de todas las muertes. Era la muerte reservada para los peores criminales. Esta muerte, este tipo de muerte, escuchaba a alguien decir también esto, lo, un dato histórico, fue una muerte diseñada por los persas y perfeccionada por los romanos. No solamente implicaba ser asesinado de esta manera, sino que ser torturado hasta la muerte. Ser torturado hasta la muerte. Para el judío implicaba ser maldito. Era en Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mira, para el judío representaba esto, ser hecho maldición. Para el griego representaba ser lo peor de lo peor, ser lo más bajo de todo. Ahora, vos entendés que Cristo no tenía razón de ser colgado en una cruz. Aquel hombre que lo juzgó, él mismo dijo, no encuentro nada en él.
No encuentro nada en que sea digno de muerte o de encarcelamiento. Eso. La muerte de cruz es la muerte más humillante. Y Cristo se sometió a esa muerte. Nuestra vida de humildad tiene que ser imitando a Cristo. La búsqueda de unidad tiene que llevarnos a imitar a Cristo, el estándar perfecto de humildad. El versículo 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, el cual Dios le dio, no es Jesús. Decir Jesús es como decir José o decir Pedro. El nombre que Dios le dio a Cristo es Señor. Señor sobre todas las cosas. Él es Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre, del Dios Padre, perdón. Un día la exaltación de Cristo va a ser manifiesta. Cristo no solamente murió y resucitó, fue exaltado, fue llevado junto al Padre, pero un día esa exaltación se va a hacer manifiesta a todos los hombres. Y todos los hombres, vivos, muertos, van a confesar que Cristo es el Señor. Inevitablemente. Toda lengua, dice, sin excepción, toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Pensando en esto, la búsqueda de unidad en la vida de la iglesia es crucial para nosotros. Es crucial. Y te recuerdo por qué. Mirá, la iglesia estaba teniendo situaciones de tensión. Versículo 2 del capítulo 4 dice, ruego a Bodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había dos mujeres que estaban en conflicto acá. Pero por ese único conflicto puede haber división en la iglesia. Puede haber una ruptura de la unidad. Y el anhelo de cada uno de nosotros debe ser la unidad. Y quiero que pienses esto, no la unidad un domingo, un jueves, un miércoles, la unidad de la interacción mutua. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a alguno de tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a compartir con alguno de tus hermanos, fuera de algún ámbito de un programa de la iglesia? La unidad se procura en la interacción mutua con la iglesia, no en la vida aislada de la iglesia local. No tenemos que limitar nuestra vida de comunión a nuestras preferencias. ¿Te acuerdas que te dije, Dios demanda unidad, no uniformidad? Tenemos distintas preferencias, pero somos parte del mismo cuerpo. No tenemos que limitar la vida de unidad a nuestras preferencias, nuestra comunión a nuestras preferencias. Este llamado a buscar la unidad en la iglesia no es una opción. No es una opción. La interacción con el cuerpo no es una opción. Es un mandato. Es un mandato. Si vos buscás en tu Biblia cuántas veces aparece la expresión unos a los otros, son muchísimas. Te animo a que hagas una lista y evalúes qué estás haciendo y qué no. Tenemos que ser intencionales en el relacionamiento mutuo con nuestros hermanos. Porque la iglesia no solamente se edifica, es edificada por medio de la exposición de la palabra de Dios, de la lectura, sino con la interacción mutua. Es parte natural de la vida de la iglesia. Y la búsqueda de la unidad va a demandar
que pongamos la vida de nuestros hermanos antes que la nuestra. Porque, como te decía recién, ¿qué es más importante? ¿Sentarme una hora a estudiar, prepararme para un examen o a mirar un partido de fútbol? ¿O esa hora gastarla con alguno de mis hermanos de mi iglesia local? ¿Qué es más valioso? Te animo a que pensemos en esto y evaluemos nuestro corazón. No solamente porque no, vengamos y nos sentemos acá a escuchar una predicación y nos vayamos a casa como si nada. Es la palabra de Dios la que tiene que convencernos, tiene que quebrantar nuestros corazones. Y si hay algo de esto que no estás viviendo, te animo a que lo evalúes y lo empieces a hacer. Porque fuimos llamados para obediencia. Fuimos llamados para obediencia. Y nos beneficiamos mutuamente con la vida de nuestros hermanos. Esto es inevitable. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque entendemos que tú nos has llamado a, a buscar la unidad, Señor, como un cuerpo, a, a depender unos de otros, Señor. Sabemos que por nuestra cuenta no hay forma de que tengamos un crecimiento a la medida de la estatura de Cristo, Señor. No hay forma, Señor. Te ruego que tú trabajes en nuestros corazones, que traigas convicción, que expongas nuestra vida frente al mayor estándar de perfecta humildad, Señor. Que nos lleves a no dar lugar a nuestros deseos, Señor, sino negarnos a nosotros mismos por amor a nuestros hermanos, Padre. Te ruego que sigas obrando en nuestras vidas y uses tu palabra para convencernos, Señor. No nos dejes solamente ser oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. Usa lo que hemos escuchado esta mañana para poder ser de edificación a nuestros hermanos y llevarte gloria a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.